¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos acompañan en un día más de peregrinación con la Santísima Virgen María. Peregrinando en el corazón de María, peregrinamos juntos a conocer más profundamente el Sagrado Corazón de Jesús. Y oído, repito, lo que hemos comentado innumerables veces aquí en nuestro programa. Conocer a María está acompañado de amar a María. Y quien ama y conoce a María, conoce y ama a Jesús, a la Eucaristía, a la Iglesia. Por eso la importancia de nuestro programa, María, la hija predilecta del Padre. Un saludo para Orlando y para Ramón. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias, Ramón, y especialísimas gracias a quienes tienen la paciencia de sintonizarnos. Pendientes de tu pensamiento inicial, Camilo, pues hay que decir que sin Jesucristo no podemos conocer al Padre. Sin Jesucristo no podemos conocer al Padre. Y sin María no podemos conocer al Hijo. Entonces, por eso, estos programas que atrevidamente nos atrevemos, valga la redundancia, atrevidamente nos atrevemos. O sea, atrevidos al cuadrado. Al cuadrado, sí, metiéndole a esto matemáticas. Porque es una osadía hablar de las cosas de Dios en forma tan impropia como nosotros humanos podemos hacerlo. Pero es que Dios es misericordia y le gusta que hablemos de Él. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Orlando, Camilo, buenos días. ¿Cómo estamos? Personalmente muy contento de poder participar en estas reflexiones sobre la Madre de Dios como peregrinos, como Camilo nos ha presentado, peregrinos con la Virgen. Peregrinos en el corazón. Peregrinos en el corazón de la Santísima Virgen María. Es una expresión muy sagrada, la consideramos, porque quien al menos desea, pero no se queda en el deseo, sino que procede, actúa para entrarse al corazón de María y peregrinar con ella, es porque tiene la luz del Señor, la luz del Espíritu Santo, en que este paso por la tierra es un peregrinar a la gloria eterna, que es la vida, es la esperanza ahora y la felicidad eterna. Así es. Bueno, uno podría decir en cada uno de los programas y de todo lo que tenemos para hablar de la Santísima Virgen, ¿qué podríamos hablar? Sin embargo, hemos respetado un itinerario que siempre que estamos en el preámbulo de la explicación del cuerpo de nuestro argumento, ya se nos acaba el programa. Es lógico. Eso es un problema que no no vamos a poder resolver nunca. Entonces, ni más faltaba compararnos con un San Juan Bautista, María Vianney, que habiendo preparado el sermón cuando llegó al púlpito, el sermón o la homilía no se predicaba dentro de la celebración de la Santa Misa, sino por fuera. El cura de Ars. En el culto, si en el culto o en la celebración de la Santa Misa, la homilía no estaba dentro, la predicación que hacía el sacerdote no era dentro de la celebración de la misa, era fuera de la celebración de la misa, ad extra. Eso fue ya, digamos, cambios posteriores, muy especialmente realizados durante el Concilio Vaticano II, pero no era costumbre. El caso es que, bueno, un día él llegó preparado pues con su sermón, porque él discutía el que tenía mala memoria, sin embargo no era tanto así. Era un hombre de muy buena memoria y
no teniendo más que decir, porque curiosamente, y habiendo preparado, repito, su homilía, lo que hizo en el momento de la homilía fue coger un crucifijo y se quedó viendo el crucifijo. Durante toda la homilía no hizo sino contemplar y meditar mirando el crucifijo, sin pronunciar palabra. Muchas personas que estuvieron presentes delante de él en ese momento dijeron que presenciaron la más bella de sus homilías, Hombre, porque fue la manifestación de su amor a nuestro Señor Jesucristo. ve, aunque no es del programa, pero es que entusiasma mucho hablar del cura de Ars y conoces Ars. El pueblito lo conoces, Camilo, para que enseguida nos contes. Ay, sí, nos a grosso tenemos modo, que ir. ¿Cómo es eso? Tenemos que organizar con el Radio María y Ava Comunicaciones un viaje a Ars, entre otras cosas, Sería extraordinario. en estos días. Pero no nos aguantamos de comentar algo sobre la eficacísima pastoral del cura de Ars, porque unas señoras encopetadas del pueblo, es que en todo pueblo hay señoras encopetadas, ¿no? La crema innata. La crema innata. Oye, ¿y eso no pasa de moda, ok? No, nunca ha pasado. Hoy en día son las señoras pelimoradas, que son canosas Es pelimoradas. decir, lo que hay es simplemente un cambio de presentación, pero Eso en permanece esencia es la porque, misma cosa. porque es que, Aquellas que... es que la vanidad hace parte de uno, hombre. Es un concreto de la vanidad. Es concreto. Un concreto Sí. de la vanidad. Bueno, fueron estas señoras encopetadas, seguramente muchas de ellas de letras, aunque Ars no era muy sobresaliente en eso. Fueron donde el obispo y le dijeron: Monseñor, excúsenos, pero quisiéramos pedirle que nos cambiara a ese padrecito de Ars. Porque es que el padrecito es muy cansón. El padrecito predica lo mismo, es monótono. Y no, otro curita como más versátil. Y entonces el obispo le dijo: vea que, pues a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, cuénteme una cosita simplemente. Pero allá qué, allá la gente se comulga y se confiesa. Ave María, señor obispo, usted viera las colas de penitentes que hay en Ars, de allá y de fuera. Pero son colas, señor obispo. Así es. Sí, señor obispo. Entonces dejémoslo ahí otros días. A ver si la señora esta se convertía, ¿no? Es bonito eso porque No, pues la eficacia de su pastoral era contundente. La del cura de Ars. pues es decir, están los hechos, como podemos decir y como se dice, por los hechos los conoceréis. Así Pues es. eso es un axioma de valoración, de acción, Claro, hombre, claro. de quién es fulano o quién es fulana, en este caso, quién es el padre cura de Ars. Y precisamente porque no debe faltar alguno de los que sintonizan el programa que no conozcan esta anécdota, porque todos alguna vez conocemos de primera vez las cosas. Que pues se dice que el rector con mucha diplomacia no sabía cómo decirle que no lo podía ordenar, porque a él no le entraba el latín. ¿Qué te parece las declinaciones y conjugaciones? Hermoso, hermoso, hermoso. Y entonces le digo: vea, a ver, ¿cómo le dijera yo, Juan María? Vea, es que usted es un burrito. Y entonces, como este era un humilde, le dijo: reverendo padre, pero si Caín mató a él con la quijada de un burro, ¿qué no hará Dios con el burro entero? A ver, ahí ese enunciado es como una especie de puente, lo entiendo yo, pues nos sirve para entrarlos a que para ser un devoto de la Virgen tenemos que también hacer lo mismo. Ahora sí. ¿Ah? La mejor consideración que yo puedo hacer de ti es cuando yo tengo conciencia de mis debilidades y de mis miserias. Si no, yo me voy a tratar de sobreponer siempre a ti. Es que, Ramón, mira lo bonito. ¿Cómo yo considerarte a ti como persona, o sea, en tu nivel? Inclusive considerar tus debilidades, porque yo puedo conocer las debilidades de Ramón, pero si yo no considero las mías y sé cuál es el papel de Dios en esa transformación que yo tengo que hacer de mi vida y la transformación que yo tengo que hacer de ti, ¿cierto? Con el apostolado que yo puedo hacer, si yo no tengo esa consideración en función de los ojos de Dios, entre nosotros no puede haber amistad. Es verdad, ¿no?
no puede haber amistad. No, Ahora un sacerdote que escucha semejantes barbaridades en un confesionario, o sea, son cada abominación que la persona va y desgarra su corazón y, disculpen la palabra, vomita literalmente Así es. sí, en el confesionario. Y ese sacerdote, ¿cómo no va a tener consideración de la persona? ¿Cómo le va a recriminar? No. Es el confesionario, es el lugar maravilloso donde se manifiesta la justicia de Dios, pero siempre se sale inocente. Siempre se sale inocente. eso está significando y estamos significando que la virtud de la humildad, que es una virtud, que eso se logra después de hacer un reconocimiento de quién es uno y quién es el creador. Uno tiene que hacer una reflexión muy seria en que yo soy una criatura y todo lo he recibido de Dios. Y si yo actúo en términos de esta conciencia que hago, mis actos y mi camino a seguir al Señor es distinto de quien otro camino toma. Por eso lo que dice Camilo, la humildad en el sacerdocio tiene que ser como una premisa Así es. Claro. Para, es decir, para absolver, porque es que Jesucristo, el humilde, Jesucristo es el humilde. Claro, Él es la humildad. Entonces, mutatis mutandis, guardando las debidas proporciones, Nuestra Señora, no podemos hablar de la Santísima Virgen como la humildad encarnada, pero casi que. O sea, todo lo que una criatura, en cuanto criatura totalmente, puede tener de humildad, lo contiene la Santísima Virgen María. Claro, Exactamente. claro. Entonces, si ella se conoce a sí misma que se juzgaba indigna, y de hecho, o sea, Nuestra Señora, a ver, esto que lo digo, lo voy a decir con mucho cuidado para que no se tome de manera equívoca, pero ni siquiera Nuestra Señora era proporcionada para la encarnación. No, porque es que ella no es Porque es que es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, ¿por qué? Se hizo la más digna, ¿cierto? Pero Nuestra Señora es desproporcionada, claro, obvio, porque estamos hablando del por- misterio divino de la encarnación. Es Eso, por- perdón, por lo que Orlando, decía, eso sí. es cierto, ella no se hizo, Ujú. ella fue escogida. Ella fue escogida. Ella no se hizo, de tal manera que quisiéramos que entendieran Ah, no, esto. yo merezco. Yo estoy esperando a ver no, cuándo es que va a no. llegar Dios, porque yo, No, se juzgaba no. indigna. Vea, fue la más sorprendida. Se juzgaba indigna. Pero entre las criaturas jamás Dios iba a concebir. Miren cómo, de alguna manera, esto le pone un límite, así como la oración es la debilidad de Dios, ¿no? Así La oración Sí, es la así es, debilidad de así Dios. es. es la fortaleza del hombre Claro, entonces sí. y la debilidad de Dios. Entonces, si Nuestra Señora, con sus oraciones, conquista la encarnación, que fue la oración detonante para que Dios se hiciera presente históricamente en el vientre de Nuestra Señora, fue la oración de Nuestra Señora. La oración. Ponga la oración de Moisés, Abraham, Ezequiel, profetas, todo lo que usted quiera, Todo. súmelos. Habían alcanzado un grado de impetración delante de Dios impresionante, pero faltaba algo, ese faltaba para la encarnación lo dio Nuestra Señora. Claro. Y ella no esperaba que fuera en ella la encarnación. Ella, De ahí que se perturbó cuando el ella, ángel le por revela. supuesto, se asustó, pero para ese momento hemos declarado y seguimos declarando. Ella, al ser inmaculada, al ser concebida sin pecado original y a partir del saludo del ángel en la anunciación, ya estaba llena de gracia. Había, Claro. para nuestra pobre mente, nuestra pobre humanidad, tenemos que decir, había como unos grados muy altos de la gracia, muy altos. Pero cuando ella cuando ella admite por humildad que es la voluntad de Dios y que ella es es la persona escogida, llega vuelve y aumenta la gracia. Y cuando llega al cielo en la asunción, todavía gracia de premio. Entonces, la gracia no es un hecho, no es Gracia es dinámica, según ese exactamente, concepto. como para apoyar pues ese elemento sobre la Virgen. Y lo segundo quisiera, antes de que se me vaya, Jesucristo. Jesucristo no es la Virgen, ni la Virgen es Jesucristo, pero la unión que hay en términos de personas y de gracias
están por ahí, rondan por unos espacios inconmensurables y más allá de nuestra comprensión. ¿Qué quiero decir? Jesucristo es el verbo encarnado. El verbo encarnado. Verbo significa palabra. Y María es el libro donde se escribió el verbo. A ver, ¿qué tal? Así es, no, está espectacular, sí, muy bonito, muy bonito. Sí, Y una sabes figura que muy a partir de eso, ¿qué recuerdo? Bueno, esos libros de visitas que uno firma, cuando va a algunos lugares así, digamos, más simbólicos, más trascendentales, uno firma un libro de visitas y si una personalidad de alto nivel visita ese lugar, pues el libro se considera de manera especial en esa página donde él firmó. Exacto. No sé, una visita de San Juan Pablo II, un santuario, pues eso se convierte en reliquia por la categoría de quien Ujú. colocó ahí su pensamiento y dejó consignada su firma. Exacto. Deduce uno que el pensamiento de Cristo, hecho hombre, el verbo encarnado hecho hombre, las emociones de Cristo, la pasión de Cristo, quedó escrita en el corazón de María, en la persona de María. Esto pues que acabo de decir, creo que es de los Santos Padres, algo así, de una corriente de la Santísima Virgen María, para hablar de la grandeza, de la predilección de la Virgen, que el verbo que es Dios y que es palabra, se escribió, y que Jesús se escribió en la persona y corazón de María. Eso es maravilloso. Entendiéndose, piensa uno lo Oye, siguiente. esto está más allá de lo que estamos de los sentidos. ¿Sí o Bueno, no? Claro, porque rompe, me acuerdo, el doctor Primo Correa Oliveira, aquel gran pensador católico brasileño, decía que utilizaba con frecuencia a la hora de referirse a la Virgen y una gracia que él decía pedir a Dios por intermedio de la Santísima Virgen era alcanzar la santidad hasta donde los límites de la naturaleza humana y la gracia lo permitan. Ese pensamiento Me es parece muy bonito. el que me Uy. movía a mí para este comentario que voy a hacer, precisamente coincide con esa manera de pensar del doctor Plinio, ¿no? Y es esto. La Santísima Virgen María llegó a la frontera posible en virtud de cualquier ser humano. O sea, no más, la naturaleza humana no podía dar más que Nada eso. más. Nada más. Porque si algo le faltara, Dios no se hubiera encarnado en María. Porque se encarnó en María porque María conquistó la meta posible de las virtudes, entre ellas Claro, la humildad. y se volvió, o sea, se convirtió en lo más proporcionado dentro de la naturaleza humana para acoger el misterio. Exactamente. Lo más proporcionado. Pero hay que mirar una cosa, y basado en lo que nos acotó Ramón. Claro, maravilloso, sin pecado original, la Santísima Virgen María. Pero su condición de ser concebida sin pecado original no afectó su libertad. En palabras muy claras y nada irreverentes, la pongo en consideración de ustedes, una persona sin pecado original, al no perder la libertad ni la voluntad, pudo haber pecado. Pudo haber pecado. Pero no pecó porque su entrega era 100 a su Dios. Porque la gracia perfecciona la naturaleza. Eso no es una blasfemia, ¿no? La gracia perfecciona la naturaleza. A ver, que se... Nuestra Señora siendo impecable, es que el milagro de Dios fue, pues claro, hecho por Dios fue hecho como tenía que ser. No es que la Virgen se concibe y Dios le borra el pecado. Claro, que dice, hombre... No, qué bien, pero sigue. O No es que que sea diga, eso. O que diga uno en nuestra jerga paisa, qué gracia, si era concebida sin pecado original. Sí, le ¿Qué quedó gracia? fácil. ¿Cómo Le que quedó fácil. Le quedó fácil, hombre. El pecado original no te quita la libertad. No, y tanto no le quedó fácil a Nuestra Señora que dentro de la iglesia se conserva y se promueve la devoción a los dolores de María. Pero si eligió El sufrimiento de María. sin ninguna obligación, eligió sufrir.
sin ninguna obligación. A ver, estas cosas que estamos considerando acá son de lo sencillo a lo profundo. Y eso que estamos en un paréntesis, porque yo les quiero leer algunas frases del Santo Cura de Ars, que no fue en vano que lo citamos, sobre la Virgen María. Todo es Y es providencia. una cosa que uno dice, ay, María, es que Todo es A ver, providente. lo que quiero significar es con esta expresión maravillosa, la gracia perfecciona la naturaleza. La gracia. Claro, Lo considero como un axioma total. de la existencia. es fundamental en la moral, porque Claro, claro. Que No progresaría nadie si no Exactamente. fuera por eso. el hombre no es capaz de pronunciar con fe el nombre de Jesús y de María sin la gracia. sin la gracia. Y un hombre no persevera en la práctica del bien sin la gracia. Eso está muy Y bueno eso oírlo. está clarísimo. Y que vaya a los devotos para que se piensen. Ah, porque perdón Ramón, es que ahí Sí. se justifica la mediación universal de todas las gracias de la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María. Porque es Ahí- que ahí- la gracia es una necesidad para nosotros. Ahí mochaste de raíz ese pensamiento que a veces hemos tenido, pero yo qué, ¿para qué me confieso? No robo, no mato. Atención. No es posible para una criatura en la pura naturaleza practicar el bien permanentemente. No, No No es existe. posible. No, Es no, existe. no puede No sin la existe. gracia. Por eso inclusive los paganos reciben un tipo de gracia. Exactamente. Hasta los paganos. Esa es una Para consecuencia. practicar la ley natural. Una consecuencia de la Sí, perfección. porque se necesita gracia para eso. Permanentemente, Exacto. claro. Entonces, pero hay El una- pagano no roba y no mata por la gracia. Claro, porque para practicar o hacer el ejercicio de la ley natural necesita de la gracia. Perdón, Ramón, dale. No, correcto. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, que Dios como Dios, a todas sus criaturas, en distinto medio, en distinta situación, pero naturaleza humana, Dios como Dios da la gracia. Dios da gracias para que el individuo haga uso de la gracia. Eso es una premisa porque si de lo contrario, ¿cómo concebir una criatura, un ser humano, sin ninguna gracia de Dios? No, no, no. Dios no deja vacío a nadie porque el solo hecho de la creación. ¿Cómo? No, no. Ni siquiera, ni siquiera el pecador. Para que pues que alguien diga, no, es que yo soy tan pecador que no merezco nada. No, sí merece, Es que el que mereció fue nuestro Señor. Exactamente, y tanto que por los pecadores vino de nuestro Dios, bueno, Jesucristo. Lo segundo, que ya después de recibir la gracia, pero ¿cómo que la gracia? La gracia de la vida, que es un don. Luego, eso es regalado. Eso no lo da la criatura que no es capaz. En orden del ser no es capaz. La naturaleza humana es muy inferior a la naturaleza espiritual y a las atribuciones y dones de la naturaleza espiritual y mucho menos de la naturaleza divina que está llena de lo que es divino. Entonces, al tener la gracia dada por Dios, como si dijéramos todos tienen gracia y hagan uso de la gracia para efectos de que Dios respeta la libertad. Mire que es una consecuencia de hacer uso de la gracia que Dios me dio. Pero cuando, aquí viene el problema del pecado. Y el maldito pecado, pero el maldito pecado, cuando ya el pecado va haciendo su nido en la criatura, la gracia pasa a no actuar. La gracia de Dios no está actuando. Y el hecho está en que la criatura, como hombre, no un animal ni un perro, todo ser humano, debe permitirle a Dios que actúe con su gracia en nosotros. Debe Sí, permitirle. claro. Es el ejercicio. Debe permitirle. Entonces, Es el ejercicio supremo de la dejo libertad. acá para que Camilo nos entre por allá con los pensamientos del cura de Ars sobre la Virgen. En la Virgen la gracia que recibió por, uno, ser criatura humana. Dos, por ser concebida sin pecado original. Tres, porque era escogida porque ella iba a responder a la gracia. Por ser escogida, entonces gracias, más gracias y más gracias. Entonces, en vez de retroceder en la gracia, ya crecía en gracia, así como el hombre y la criatura puede crecer en gracia si hace uso de la gracia que Dios le da. Entonces, de ahí que nosotros entendamos o podamos entender que esa plenitud de gracias que la Virgen tuvo antes de la concepción y que en ella, al concebir al Señor, se llena de las gracias de los poderes,
de aquellas cosas celestiales del Hijo, que es Dios. Ella Así se es. llena, entonces ya la Virgen pasa a este criterio que la tenemos nosotros acá. Hija predilecta de Dios porque su voluntad se prestó, creció en la gracia, acrecentó la gracia, los denarios que le dio el Señor se multiplicaron a mucho, que nosotros no alcanzamos a definir. Así es tal cual. Por eso es que San Alberto Magno en María le va a llegar a decir, donde hay pecado venial hay una cierta falta de gracia. Pero María estaba llena de gracia. Por lo tanto, no había pecado en ella. O sea, San Alberto Magno cierra la cuestión así. Muy sencilla, repito. Donde hay pecado venial, mire que no está hablando ni siquiera de pecado mortal. Donde hay pecado venial hay una cierta falta de gracia. Pero María estaba llena de gracia. Por lo tanto, no había pecado en ella. Claro, O sea, claro. ¿cómo decir María llena de gracia si María tenía alguna posibilidad de pecado? Posibilidad de ser tentada, diferente. Pero posibilidad de pecado, ninguna. Porque la propia naturaleza de ella, de tal manera estaba aquilatada, enriquecida y perfeccionada por la gracia, que Oh, era querido. contrario a su naturaleza ya, pecar. Pero María ¿Fruto no- de qué? Señor, sí, señor. ¿Fruto de qué? Pero, De la gracia de Dios. pero María, Camilo, no sé si hay que precisar más una cosa que dijiste. María no tuvo tentaciones nacidas de la concupiscencia. De la concupiscencia. Tentaciones, Es que hay dos, claro, lo dices bien, hay dos maneras o dos dimensiones desde las cuales puede surgir el pecado. Internamente, fruto del pecado original de la concupiscencia, Claro. y externamente del demonio. ah, sí, sí, uno es de la malicia y otro no. La Virgen, como persona humana, 4 de la mañana, llorando el niño, tentación de no levantarse, ¿por qué no? O es que la pereza es pecado. Lo que es pecado es atender la pereza. Pero, No, pero la inclinación no la tenía. no, pero, O sea, el, podía venir la tentación del demonio, pero el sacrificio de pero levanta- internamente no sentía ella esa inclinación, porque su naturaleza es perfecta. de sentir la incomodidad de levantarse. Claro, porque sería fruto de la concupiscencia. Pero es que eso no es concupiscente, tener Claro, desde la naturaleza. Ella no tenía naturaleza de caída de Adán. bueno, nos metemos en la grande porque hay una concupiscencia que es maliciosa. En ella no estaba. En ella no había. En ella no había. eso. No había, era solo Esa. la única posibilidad de tentación o de inclinación al mal que podía venir sobre la Virgen era externa. Claro, claro. Así como nuestro Señor fue tentado, externamente. Externamente, a eso de la misma queríamos- manera. A eso Ujú. queríamos llegar. Sí. No nace de ella. no nace de ella. No nace de Tan ella. grande, la gracia de la Virgen, tan poderosa, y es con fundamento en la gracia, que el mismo demonio, al solo nombre de María, huye. Los infiernos huyen Voy a simplificar al la nombre cosa. de María. Entonces, si una tentación, entre comillas, que pudiera el demonio pensar como demonio inteligentísimo para presentarle a la Virgen, no alcanzaba, pues, no tenía dimensión por donde, de ningún orden, de que llegase siquiera como dijéramos, a la persona de la Virgen. ¿No? Porque- Mire lo que dice el Concilio de Trento. Nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, ni siquiera los veniales, si no es por un privilegio especial de Dios. Oiga, pues. Como lo enseña la Iglesia sobre la bienaventurada Virgen. O sea, la bienaventurada Virgen evitó todos los pecados, inclusive los veniales. Pero, por ejemplo, la Virgen tuvo hambre en algún momento. Ah, pero no, pero Bueno, eso es, Ya sí, la sí. naturaleza, ya Y no entonces la ya naturaleza, es- eso no es viene... el desarrollo normal. Ya no de es la fruto, inclusive se naturaleza. discute, ¿sabes qué se discute, Orlando? Ajá. Que la propia muerte sea fruto del pecado original. Hay una discusión teológica incluso en ese sentido. Pero, Si la muerte es o no fruto del Sí, pecado sí. original. pero todavía no es despachada. Por eso, entonces, digamos que el hecho de que la Virgen tenga, que por ejemplo, vejez, la Virgen María no, No, que iba a No, envejecer por la eso, Virgen. envejecer no. No, entonces la muerte puede ser asociada a la corrupción del cuerpo. claro. Que No, fruto, es que la muerte, Cierto. tiene, sí, Hace debe parte de asociarse la a la corruptibilidad. impotencia del cuerpo para actuar como organismo. Vea, la Santísima Virgen María no tuvo deterioro corporal. Ella creció
hasta donde empieza la imperfección del cuerpo a decrecer. La Virgen no llegó a esa etapa, aunque hubiese cumplido años. Eso No, pero no era cuerpo glorioso. no No. le hace. Por eso, que no tenía Era cuerpo. cuerpo La bello y Virgen no hermoso. tenía cuerpo glorioso, sí. No, la Virgen era Pero era- cuerpo humano solamente, pero Perfecto. Claro, pero que es no una podía- concepción no diferente. estaría sujeto al deterioro, su cuerpo. Claro, no, ella Porque- doncella y lozana y albísima siempre. O sea, por eso era motivo de Claro, atracción claro. en medio de todo su Atención pueblo. que lo que- El tema es muy bonito. todo. Vea lo que dice Pío IX en la Inefable Deus. Y yo Vaya. quiero que cerremos esta primera parte Gloma. con Pío IX, o más bien comenzamos la segunda parte, Orlando, con Pío IX y la famosa bula Inefable Deus. Deus. Dios inefable. Entonces, Pío IX, miren eso qué interesante, Inefable Deus, bula, de bola, una bola de cera caliente que se colocaba sobre los pergaminos y estando caliente, Inefable Deus, la bula con la cual el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. 1854. Bula de bola, esa bola de resina, de cera más bien, que se calentaba y con la cual se sellaban los documentos para darle la autenticidad y la originalidad del caso. Dice él lo siguiente, y cerramos la primera parte con esto, para retomar el santo cura de Ars. Eso del pecado en la Virgen es muy bonito porque la impecabilidad de ella va acompañando el privilegio gratísimo e inconmensurable que Dios le da por el hecho de ser madre de Dios, que es el don más grande que ha recibido una criatura y que lo recibió la Santísima Virgen en su plenitud. Dice entonces la bula, así la colmó tan maravillosamente con los tesoros de su divinidad, más que a todos los espíritus angélicos, más que a todos los ángeles, con la abundancia de todas las gracias celestiales, y la enriqueció con una profusión maravillosa para que estuviera siempre exenta de toda mancha, completamente exenta de la esclavitud del pecado, toda bella, toda perfecta, y en tal plenitud de inocencia y santidad que no se puede, exceptuando la de Dios, concebir una mayor, y ningún entendimiento que no sea el del mismo Dios puede medir tal grandeza. Ningún entendimiento que no sea el mismo de Dios. Atención a este pensamiento porque por allí, de manera, uno no diría que atrevida, porque es que esto entra en el campo del desconocimiento que solamente lo da Dios. La Virgen fue una mujer común y corriente, simplemente parió a Jesucristo, pero fue común y corriente. Vea, hombre, eso es tan grave decirlo. No digo yo que la persona que lo dice no esté en la misericordia de Dios, porque también hay derecho a cierto derecho a ser, con todo respeto absoluto, con todo respeto, a ser ignorante de las cosas grandes. Todos somos ignorantes. Pero mire una cosa, común y corriente fue la Virgen, dicen algunos. Una muchacha más, Eso es quitarle, claro, una muchachita más ahí de Nazaret. eso es quitarle a Dios la razón. Es quitarle a Dios la razón. Un Dios que toma carne en el cuerpo de una humana, creer que no consagró antes ese santuario. No, Por favor. no. Dice Santo Tomás. Lo dice la Biblia, Dios consagra su morada. Sí. No, es que justificaciones escriturísticas hay las que quiera. Santo Tomás de Aquino va a decir, hablando de la maravillosa proximidad de Nuestra Señora con el Verbo, dice, ¿qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? O sea, ¿cómo concebir que Dios permitió algún tipo de mancha en su madre, una mancha puesta por Belial, por el demonio,
para hacer su morada. O sea, inconcebible. Inconcebible. Y San Efrén cierra con broche de oro, digamos, dándole continuidad a lo que, o sea, San Efrén, estamos hablando de los primeros tiempos de la iglesia, va a decir lo siguiente: inmaculada, sin mancha y corrupta y enteramente modesta, completamente ajena a toda impureza, a toda mancha, la esposa de Dios, Nuestra Señora. Esa es María Santísima. Pero no se queda ahí, Orlando, porque volvamos al Santo Cura de Ars, que era un devoto de Nuestra Señora impresionante. De los libros que yo recomiendo para leer, la historia del cura de Ars, hay muchos libros. No hay unas notas autobiográficas del Santo Cura de Ars, están los sermones, que son de una carga y un peso teológico impresionante. Y el problema, como tú recordabas ahora, de hecho, el problema de él con el latín era especialmente con derecho canónico. Porque en el momento, ya a partir del Concilio de Trento, se había reorganizado el plan de estudios para los sacerdotes, porque anteriormente, sea como sea, era más o menos improvisado. Algo de retórica, etcétera, latín, pues lenguas antiguas, etcétera. Pero era todo muy básico y como una formación no propiamente consolidada, ni universal, ni consolidado por consenso universal, no. Y entonces el problema de él era entender el derecho canónico, ya desarrollado de alguna manera hasta ese momento, que se viene a consolidar con San Pío X, pero era entonces pasar la prueba de derecho canónico, aprenderlo y hacer la prueba en latín. Entonces un sacerdote... Académicamente terrible prueba. Claro, entonces consiguió que un sacerdote cercano a él, muy erudito por cierto, le enseñara derecho canónico en francés, su lengua materna. Claro. Ahí fue cuando ya le entró el derecho canónico, que era como que el pedestal, el pedacito de pata que le faltaba para la ordenación. Pero lo que tú decías es cierto, en el fondo el obispo lo ordenó porque sabía que era un hombre santo. Y en Ars se necesitaba un hombre santo. Aumentó el índice de natalidad, se cerraron las tabernas. Eso como que era un... Eso no era un cuchitril. Un poco un antro. Era un cuchitril y este hombre, o sea, transformó Ars, impresionante. Y entre otras cosas decía sobre la Virgen María, dice: la Virgen Santa es esa hermosa criatura que nunca desagrada al buen Dios. Por eso la insistencia de San Luis María Girón de Montfort, bueno, y de todos los grandes mariólogos y doctores de la iglesia: pídale a la Virgen sin escrúpulo. Es que yo no tengo méritos, ¿con qué cara va a ir donde la Virgen? No se preocupe, que la cara suya no va a ir delante de Dios, es la de la Virgen la que vaya a interceder por usted. Porque ella es esa Virgen Santa, hermosa, que nunca desagrada al buen Dios. El Padre ama contemplar el corazón de la Santísima Virgen María como la obra maestra de sus manos. Volvemos a San Luis María Girón de Montfort. Claro. Dios agotó la imaginación con la Santísima Virgen María. Jesucristo, dice el Santo Cura de Ars, después de habernos dado todo lo que podía darnos, quiso hacernos herederos de lo más precioso que tenía, su Santa Madre. De verdad, claro. Entonces, en lo alto de la cruz no solo derrama agua, sino sangre, sino agua también. Lágrimas, sudor, gemidos, todo lo que ustedes quieran lo entregó nuestro Señor en lo alto de la cruz. Dijo: tengo que dar algo más. ¿Qué más puedo dar? Aquello de más amado que tengo, que es mi Madre Santísima. Dice entonces el cura de Ars: la Virgen Santa nos ha engendrado 2 veces. Primero en la encarnación y después al pie de la cruz. Por lo tanto, ella es 2 veces nuestra Madre. Miren la profundidad teológica de este comentario del Santo Cura de Ars. Sí, es una... Muy lindo, ¿no? Eso es Espíritu Santo. La Virgen Santa, repito, la Virgen Santa nos ha engendrado 2 veces, o sea, ella es mamá 2 veces nuestra. Una en la encarnación, por el cual se hace madre del género humano. Sí, claro. Y al pie de la cruz la segunda. Es 2 veces nuestra madre. Lindísimo. Y esa maternidad en la cruz no fue indolora, fue un parto con dolor, porque ella estuvo en el sufrimiento de Cristo. Claro, lo que no sufrió por naturaleza, fruto del pecado original, a la momento de parir a nuestro Señor Jesucristo, ella parió durante la pasión de nuestro Señor como ninguna otra criatura podría sufrir. Y tuvo un episodio de imitación de Cristo llevado al máximo: amad a vuestros enemigos, porque qué mamá
Y miremoslo desde el punto de vista natural. Natural. ¿Qué mamá, en el momento de ver que están masacrando a su hijo, está perdonando y amando a los asesinos? Impresionante, solo Nuestra Señora sí. Y pidiendo por ellos, por la conversión de ellos. Pidiendo por ellos. Tanto así que consigue la conversión, alcanza la conversión de San Dimas. Es una Eso es padre, unánime de los mariólogos, es unánime que a los ruegos de Nuestra Señora, a los pies de la cruz, y muy seguramente habiendo recibido antes, no sé cuántos improperios de parte de Gestas y de él, de Dimas, Nuestra Señora pedía por ellos. Pero fue fiel a la gracia Dimas Uno y no respondió Gestas. y otro no quiso. Ahí está, el primer santo canonizado en la historia, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo canonizado en la historia. Sigue el santo curador, son extractos de sus sermones. Dice él, no se entra en una casa sin hablar con el portero. Ah, pues bien, la Virgen Santa es la portera del cielo. Por eso es que el Ave María es una oración que nunca cansa. Ahí está, pues, es que hasta muy pedagógico, es Mucho. clarísimo. Sí. Todo lo que el Hijo pide al Padre es concedido y todo lo que la Madre pide al Hijo le es otorgado. Oído, súper teológico, esto es impresionante. La forma más segura de conocer la voluntad de Dios es rezar a nuestra buena Madre. Hombre, eso es profundísimo. Bonito, ¿no? María nunca pediría algo Que no convenga y que no quiere Dios. Entonces ella concilia, ¿no? Entonces yo le pido, no sé, que voy a decir algo un poco cruel, digamos, en el siguiente sentido. Yo perdí el ojo en una batalla, entonces voy y le pido a la Virgen que me ayude con mi ojo, porque con un solo ojo uno no ve la distancia, no mide las proporciones. La Virgen recibe ese pedido mío y lo concilia con la voluntad de Dios. Y eso es lo que ella le entrega a Dios. Claro. Pero resulta que yo o merezco o me conviene tener la vista o quizá perder también la otra. Porque me voy a acercar más a... Ella es la que decide, o sea, quien concilia y consensa nuestros pedidos es la Santísima Virgen María. Por eso uno debería hacer algo que uno no hace normalmente, Orlando, es de poner esas cláusulas. O sea, o por lo menos tenerlas implícitas. Yo le pido a la Virgen, pero que Dios me dé lo que yo necesito. Normalmente nosotros no hacemos eso. Es que María Santísima no pide nada que no esté en la voluntad de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Dios concede, pero no concede algo que Él mismo no lo vea. No es conveniente. No es conveniente. Claro. Y María nunca le pedirá al Señor. Vea, la conversación entre María y el Señor no está en el escenario de la nuestra. Señor, pero no te fijes en eso. Dale eso, pero María, es que eso no le conviene a este muchacho. No le hace, Señor, no. Esas conversaciones no se dan allí. María Claro. pide lo Ay, que pero dele eso que es que él quiere. No, ahí no hay caprichos. no hay capricho. Ahí es conveniencias. Y Sí. la conveniencia de Dios siempre por encima de cualquier otra. No, eso es tremendo eso. Entonces ahí es donde uno yo creo que debería empezar a valorar con mayor profundidad lo que significa esa intercesión poderosísima de Nuestra Señora delante del trono de Dios. O sea, es pedir sin escrúpulo. Puede ser que yo no tenga méritos, que mi alma esté hecha unos trapos a causa de mis debilidades y de mis malas inclinaciones. Vuelva los ojos a la Santísima Virgen, que ella restaure inclusive la inocencia primera. Pregúntele a Pablo, al mismo Pedro. O sea, Claro. Pedro, que lloró amargamente el pecado de haber negado a nuestro Señor 3 veces, él supo, o más bien reconoció cuál era el camino para su conversión, porque hay una conversión de Pedro. Indudable. ¿Y cuál fue? Acercarse a la Santísima Virgen María. Ella fue el puente para la conversión. Por eso entonces es que la Iglesia, para que vayamos dando pie a lo que va a ser los comentarios que vamos a tener en nuestro próximo programa, por eso es que la Iglesia ya no solo por la boca de un San Efrén, un San Bernardo de Claraval, un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, que pueden brillar como padres de la Iglesia, como doctores de la Iglesia, no solamente por la boca y la pluma de ellos exalta la persona y el papel y la misión de la Santísima Virgen,
sino de manera especial en los símbolos. El símbolo de la fe, aquel compendio que la Iglesia va desarrollando a lo largo de los tiempos, inclusive el último, yo no sé si tienes memoria, yo me acuerdo la última redacción de un símbolo fue el de Pablo VI, creo que se llamaba el Credo del Pueblo de Dios. Ah, sí, claro. Creo que fue el último, Sí, ¿no? Sí. Que no pierde la esencia, pero que naturalmente han ido surgiendo a lo largo de la historia en función de unas consideraciones especiales Sí, claro. religiosas. Por ejemplo, en el caso de Arrio, aparece en el inicios del siglo IV, después del año 325, el Concilio de Nicea, aparece un símbolo importantísimo en el cual se resalta el papel Claro. de Nuestra Señora. Pero en el fondo, el símbolo apostólico dice claramente que nuestro Señor fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. No hay nada superior en teología al credo y no ha sido cambiado nunca, ni va a ser cambiado nunca, porque Explicitaciones más o menos, pero esa es la plataforma la esencia de se mantiene. de la fe, claro. Lo mismo la catequesis no viene a ser revisada, sacada de su eje direccional. Por ejemplo, mencionaste a Pablo VI, escribió ese bonitísimo Evangelii Nuntiandi, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, si lo miramos, está hablando de la iglesia primitiva, si lo miramos. Ujú. Y, No, y también, y es actual. y es actual, sí, permanece. Por eso es importante irse hasta el siglo IV para cualquiera que quiera decir que la Iglesia Católica perdió su esencia, entonces ya hoy se exalta a la Virgen como nunca se le había exaltado. ¿Cómo es posible? Bueno, ya escuchamos a San Efrén, Pero claro. escucha a San Agustín. Vaya, lea los textos de un San Ignacio de Antioquía Ajá. que hace referencia a la Madre de nuestro Señor. Va, lea el Suntum Presidium, esa oración antiquísima de la Santísima Virgen, donde ya se le da explícitamente el título de Madre de Dios. Ve, Camilo, hay cosas. Sancta Dei Genitris, ¿no? Es que dice el Suntum Presidium. Claro. Genitris, de generar, de matriz, algo Claro, profundo. La Madre de Dios. Mira una cosa, pero entonces hay fenómenos que sociológicamente no los puedes entender. El mundo se ha descristianizado mucho, pero fíjate que en gran proporción, no cuantitativa de fieles, sino cualitativa de las devociones, el rosario cada día va para arriba. ¿Lo has notado? Sí es. Yo creo que es parte de la promesa que Nuestra Señora le hizo a San Bernardo, a Santo Domingo de Guzmán, en Toulouse, en Francia, cuando en el año 1214 le entrega el salterio, que no era propiamente el rosario, porque los misterios se desarrollan un poco después, Sí. inclusive la de María. O sea, la de María que rezó Santo Domingo no es la de María que rezamos nosotros. No estaba configurada del todo. Pero la promesa de ella fue la conquista de la fe por encima de las miserias y de las herejías que habían en el momento. Y fue como él conquistó y convirtió las almas con el rosario. Con el rosario. Y después todas las apariciones del siglo XIX, siglo XX. Bueno, Medjugorje, ¿no? Claro, hoy, Medjugorje. No, son evidencias pues que hay que mirarlas si se tiene el interés en progresar en la vida espiritual. De resto nunca la vas a encontrar. No, Pero no el es- rosario es un fenómeno, Camilo, que el tiempo no lo envejece, no lo despacha. Es que se usaba el rosario. No, se usa y se No, usará. claro, no, y luego que no es de ponerse o quitarse. El rosario no es de ponerse o quitarse o de pasar de moda. No, El rosario hace parte fundamental de la espiritualidad cristiana. es una versión teológica. Un devoto de la Virgen que no reza el rosario, eso no, pues es inconcebible. Ah, es que yo amo mucho la Eucaristía y no me queda tiempo para la Virgen María. No. Revísese interiormente. Lea los documentos de San Juan Pablo II, del Concilio Vaticano II, Eclesia de Eucaristía. Pero es que yo creo que no sea el caso de alguien que quiere la Eucaristía y no a la Virgen. No podría decir que quiere del todo la Eucaristía. Algo le falta. Si quiere amar plenamente la Eucaristía, Ah, sí, ame María. Tú, sí. Ame a la Es Virgen verdad. María. Ame a la Virgen María. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Nos Orlando? quedan 2 minutos Ay, nomás. pero volando. Entonces vamos, Concilio de Tú Nicea. sabes muy bien. Concilio de Nicea 325 dice, creemos
en un solo Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre. Este símbolo, recordemos que fue motivado por Arrio, cuando él decía explícitamente que la segunda persona divina no era Dios como el Padre, sino que había sido producida por él, como una criatura muy excelsa. Claro, claro. El concilio entonces viene a proclamar tanto la divinidad eterna del Hijo como la realidad de su naturaleza humana. Y ya posteriormente, cuando se negó la divinidad del Espíritu Santo, aparece el concilio de Constantinopla, que en el 381 consagra, pues, digamos, la divinidad del Espíritu Santo. Así se va desarrollando todo hasta que nos vamos a encontrar con un texto muy bonito. El texto definitivo, después del siglo IV, va a decir que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.